Esto es DW Noticias. Desde Berlín, Ecuador sufre un golpe del crimen organizado que pone en evidencia la crítica situación de seguridad que atraviesa el país. Un saco con explosivos fue detonado en una calle del suroeste de Guayaquil y dejó 5 muertos, en lo que las autoridades califican como acto terrorista. Estos son nuestros titulares. El ministro del Interior de Ecuador considera que la explosión es una declaración de guerra al Estado. Ecuador registra un alarmante incremento de la violencia vinculada con el narcotráfico, mientras el decomiso de drogas alcanza cifras récord. Además, en Egipto, la misa dominical en una iglesia cristiana copta en las afueras de El Cairo termina en tragedia tras un incendio que cobró la vida de más de 40 personas. El incidente llena de luto a la comunidad cristiana más grande de Medio Oriente. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Al menos 5 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en Ecuador tras la explosión registrada en la madrugada de este domingo en la ciudad costera de Guayaquil. El gobierno atribuyó el incidente al crimen organizado, al que acusa de estar paralizando la economía con la escalada de violencia. El ministro del Interior del país consideró el ataque una declaración de guerra al Estado, como lo dijo. Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo, enfrenta una oleada de criminalidad vinculada al tráfico de drogas. El año pasado, el país registró 14 asesinatos por cada 100.000 habitantes, casi el doble que en el año 2020, mientras batió el récord de droga incautada. Y en Quito se encuentra el periodista Ramiro Carrillo para brindarnos más detalles y las reacciones a esta explosión. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. Bueno, el gobierno, lo veíamos, toma este ataque como una declaración de guerra. ¿Qué significa esto exactamente en relación con las posibles medidas que pueda tomar ahora el gobierno de Guillermo Lasso para hacer frente al narcotráfico? Un cordial saludo a ti, Javier. Bueno, esto es un reconocimiento de que el llamado crimen organizado, tiene una escalada en el país. Este bombazo que se registró en la ciudad de Guayaquil, pues significa eso, que el crimen organizado, las bandas narcodelictivas que operan especialmente en la costa ecuatoriana, con sedes en Guayaquil, ha decidido realizar este tipo de operativos. Se desconoce aún contra quién iba dirigido, contra el local, contra alguien específico que estaba en esta madrugada ahí en este local, detalles que se irán clarificando a lo largo del día. Pero definitivamente es una escalada. El gobierno lo que ha prometido es, a través de un comunicado hecho público hace minutos, identificar a los culpables y un trabajo incansable, pero eso falta solidificar en acciones concretas, Javier. Ahora, Ramiro, hablabas de una escalada. Ecuador no suele registrar incidentes de este tipo con tanta frecuencia como, por ejemplo, tristemente México o Colombia. ¿Este atentado puede considerarse un hecho aislado o podemos hablar de un antes y un después para la situación de seguridad del país? ¿Cómo no? Sí, hay un antes, que significa la apertura que el país dio bajo diferentes mecanismos que están en análisis todavía hacia las rutas del narcotráfico para llevar como país de paso de la droga hacia destinos de Europa y Norteamérica especialmente. Sí, son pasos que se han ido dando y que han incrementado esta situación de violencia. En este comunicado que hago referencia, el gobierno califica ya a esta situación registrada en Guayaquil como un acto de terrorismo y ha llamado a una acción más decidida de Fuerzas Armadas, policía y también de la sociedad, según dijo. Un nuevo punto bajo para la situación de seguridad de Ecuador. El reporte de Ramiro Carrillo desde Quito. Muchísimas gracias, Ramiro. Hasta la próxima. Gracias, siempre a las órdenes. Y seguimos con más noticias de América Latina. En Perú, un operativo del ejército hirió de gravedad al líder del último remanente de Sendero Luminoso. El operativo militar, que según fuentes castrenses infligió una gran cantidad de bajas entre los guerrilleros, arrancó el pasado jueves en la región de Vizcatán, la zona dura del VRAEM, como se le llama. El presidente Castillo expresó sus condolencias por los 2 militares fallecidos en combate. En el VRAEM se mantiene activa una facción disidente del grupo guerrillero terrorista que, tras la muerte en 2021 del cabecilla Jorge Quispe Palomino, encabeza ahora su hermano.
El Braem es una extensa región de selva montañosa repartida en 4 departamentos distintos, donde se produce más de la mitad de la cocaína que se estima que Perú exporta anualmente al extranjero. Y la periodista Rosemary Cuevas se encuentra con nosotros desde Lima para brindarnos más detalles de este operativo. ¿Qué tal, Rosemary? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué tan amplias son las operaciones de la disidencia de Sendero Luminoso y cómo cambian tras esta baja? Son bastante amplias. En realidad, estas operaciones han empezado hace 4 días en el sector de Vizcatán, como comentaste, donde se ubica uno de los principales campamentos terroristas del Braem, y el objetivo principal de los militares fue contra el cabecilla Víctor Quispe, quien según el ministro de Defensa se encuentra gravemente herido. Ellos pudieron interceptar algunas comunicaciones de radio que tuvieron internamente estos terroristas, donde señalaron que estaban buscando medicamentos para poder atender a su cabecilla. Es después de mucho tiempo que se realiza un operativo así tan grande. También se han reportado muertes de otros terroristas, pero por el momento los militares no quieren precisar la cifra hasta que el operativo finalice. Y los militares indican que después de este operativo han logrado importantes resultados, porque se ha ingresado a una zona donde antes no pudieron ingresar, y que ha sido un golpe trascendental para este grupo de remanentes, porque no se van a sentir seguros más adelante. Ahora, Rosemary, durante los primeros días del gobierno del presidente Pedro Castillo hubo amplias críticas por el nombramiento en aquel entonces de un primer ministro acusado de ser defensor de Sendero Luminoso. ¿Reivindica esto de alguna forma la postura del presidente? Creemos que sí, en realidad que sí podía reivindicar, pero en realidad quienes han salido más a declarar no han sido tanto las fuentes oficiales, sino militares a través de medios de comunicación, ¿no? Otra cosa importante también es que este grupo de remanentes aún sigue siendo un peligro para el Perú, ¿no? El autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú opera desde hace más de 15 años en el Braem. Es una zona de la selva peruana que atraviesa 4 departamentos del país. Y durante los últimos gobiernos se ha intentado llegar a ellos, pero en base a estos resultados se podría decir que después de mucho tiempo es que recién se está pudiendo contar con mejores resultados, ¿no? Rosemary Cueva, con el reporte tras el último golpe contra los remanentes de Sendero Luminoso en Perú. Rosemary, muchas gracias. Hasta la próxima. Y en una nueva jornada de guerra en Ucrania, el ejército ruso reportó ataques a varias localidades de la región de Donetsk y particularmente la ciudad de Kharkov. A pesar del asedio, muchos habitantes de la región se resisten a dejar sus hogares. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió imponer sanciones contra la industria nuclear de Rusia por la sensible situación de la central nuclear de Zaporilla, actualmente bajo control de las tropas rusas, pero operada todavía por personal ucraniano. Este domingo se registraron nuevas explosiones en las inmediaciones de la planta. Kiev y Moscú volvieron a culparse mutuamente de los bombardeos a la que es considerada la central nuclear más grande de Europa. El Organismo Internacional de la Energía Atómica considera que la planta no representa un riesgo inminente en este momento, pero alertó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la situación podría cambiar repentinamente. Y entre tanto, noticias alentadoras sobre la crisis alimentaria. Un barco carguero que transporta cereal para Etiopía se prepara para zarpar de Ucrania. El buque transporta 23.000 toneladas de trigo y está previsto que salga de un puerto del Mar Negro. Será el primer carguero con alimentos ucraniano que llegue a África desde el estallido de la guerra. 16 barcos han conseguido salir del país hasta la fecha bajo el acuerdo auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas. Y más de 40 personas murieron como consecuencia de un incendio en una iglesia cristiana copta en Egipto. El edificio estaba repleto de feligreses que asistían a la misa matutina cuando el recinto se llenó de humo. El incendio se produjo en la ciudad de Giza, cerca de la capital, El Cairo. Las autoridades atribuyen el siniestro a una falla eléctrica. Miles de cristianos coptos asistían a la misa del domingo aquí cuando se produjo la tragedia. La iglesia de Abu Sefein se ubica en un barrio densamente poblado, en la segunda ciudad egipcia, Giza. Según testigos, las llamas bloquearon las puertas y desataron una estampida. Muchos fieles quedaron atrapados en el interior. Algunos se lanzaron desde las ventanas para escapar de las llamas. Si miran el coche del padre Abdul Masih, verán que está abollado porque un hombre saltó por la ventana. Ahora está ingresado en un hospital. El edificio de 4 pisos también albergaba una guardería. Entre las víctimas habría niños.
Había una guardería en 2 de las plantas. Un trabajador de la iglesia, Dios bendiga su alma, consiguió poner a los niños a salvo en la planta de abajo. No sabía que había más arriba. Luego empezaron los gritos. Cuando llegamos a la planta superior, encontramos a personas muertas. Vi cómo sacaban cadáveres de la planta superior, muertos por asfixia, niños incluidos. No sabíamos cómo llegar hasta donde estaban. No sabemos siquiera de quién eran hijos o hijas. ¿Cómo puede ocurrir algo así? El ministro del Interior dice que las llamas se desataron por un cortocircuito en un aire acondicionado ubicado en la segunda planta. El primer ministro Mostafa Mat-Bouly y otros miembros del gobierno visitaron el lugar de la tragedia y prometieron fondos para reconstruir el edificio. Visitaron a los sobrevivientes en el hospital. Con suerte, en las próximas horas aquellos que estén mejores serán enviados a casa. Es una de las mayores tragedias registradas en Egipto en años. En México, el gobierno constató lo que llamó un abrupto incremento del nivel de agua en la mina en la que permanecen atrapados 10 mineros en el estado de Coahuila. Los familiares de los obreros denunciaron sentirse desesperados por el lento progreso del rescate, al tiempo que expresaron desconfianza en el liderazgo del operativo. El accidente se produjo cuando la pared de una mina contigua colapsó, provocando la inundación del socavón donde maniobraban 15 mineros. Solo 5 de ellos lograron escapar. Se cumplen 11 días del siniestro en la mina de Agujita y las autoridades reconocen que no hay manera de determinar cuándo alcanzarán el área donde se presume que podrían estar atrapados los obreros. Por eso es de que primero bajan a determinar cómo está todo. Ya lograron bajar una buena parte del pozo. Aún no se toca piso del pozo mismo, para después entrar a las galeras, ¿no? ¿Todavía no tienen acceso? Todavía no hay acceso, todavía no. El gobierno del estado de Coahuila, principal productor de carbón de México, informó que el equipo de rescate continúa con las labores de extracción de agua, exploración y limpieza de los pozos de la mina día y noche. Pero los familiares temen que los 10 mineros atrapados no puedan ser rescatados, como ocurrió tras el accidente de la mina de carbón Pasta de Conchos, también en Coahuila en 2006. Yo no me voy a mover de aquí hasta que no me lleve a mi hermano. No quiero que pase lo mismo que pasó en Pasta de Conchos. Allá quedó un primo, ¿verdad? Gil Rico Montelongo, y jamás lo sacaron. Ahora, han pasado tantos accidentes de esta misma naturaleza en los pozos y el gobierno no hace nada. En Pasta de Conchos, controlada por el conglomerado Grupo México, murieron 65 trabajadores, pero solo se rescataron 2 cuerpos. Y antes de irnos, es hora de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Los médicos retiraron el respirador artificial al escritor Salman Rushdie, que ya puede hablar tras las graves heridas que sufrió en un ataque con arma blanca el viernes. Un hombre de ascendencia libanesa de 24 años compareció ante el tribunal acusado de intento de asesinato. Agredió a Rushdie a puñaladas cuando éste se preparaba para dar una conferencia en el estado de Nueva York. Una delegación de legisladores estadounidenses llegó este domingo a Taiwán, tan solo 12 días después de que terminara el viaje de Nancy Pelosi, que tanto malestar causó en Pekín. La delegación, encabezada por el senador demócrata Ed Markey, se reunirá el lunes con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. Un hombre de 29 años se suicidó este domingo con un arma de fuego luego de embestir su coche contra una barricada del Capitolio en Estados Unidos. El vehículo quedó envuelto en llamas tras el impacto. La policía está investigando todavía los motivos. Y en la capital australiana, Canberra, la policía detuvo a un individuo que disparó un arma en el interior del aeropuerto internacional de la ciudad. Las autoridades clausuraron el edificio y detuvieron el tráfico aéreo. El incidente ocurrió en la zona de salidas cerca del control de seguridad. La policía está investigando las razones de este atentado. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición o en dw.com y nuestras redes sociales. Que la pasen bien.